¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University. Y actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del grupo de estudios de gobernabilidad y democracia y como director ejecutivo de la web Tintero Político. En esta oportunidad he recibido la invitación del Instituto de Iure para continuar hablando de este diplomado en gestión pública que se lleva a cabo a nivel nacional sobre lo que correspondería al módulo 3. El módulo 3 que es sobre planeamiento estratégico. En este caso ya hemos hablado anteriormente del marco conceptual, de qué cosa es una dirección estratégica, qué es un planeamiento estratégico, en qué consiste, y hoy hablaremos un poco de cómo yo puedo hacer un planeamiento estratégico. Bueno, esas son las cosas que yo necesito saber para poder realizar un plan estratégico dentro de mi institución, dentro de mi organización. Bueno, empecemos entonces entendiendo el proceso de planeamiento. ¿En qué consiste el proceso de planeamiento y qué comprende? El proceso de planeamiento comprende la realización de un conjunto de tareas de análisis y adopción de decisiones. Concretamente esto es lo que es un poco el planeamiento estratégico, pero ¿en qué consistiría el proceso? Básicamente el proceso consiste en que se realice una serie de cosas, una serie de tareas, ¿no es cierto?, de acciones que me van a llevar a dos cosas. Primero, analizar y después de analizar, tomar una decisión. En el caso del gobierno peruano, quien viene desarrollando todos los procesos de implementación del planeamiento estratégico, pues es el CEPLAN, ¿no? Es la institución, es el organismo encargado que coordina junto con la PCM todas las acciones que hace el gobierno peruano en relación a planeamiento estratégico. Pero este proceso de planeamiento tiene básicamente 5 fases, o 5 bloques como algunos lo llaman. La primera es la fase ideológica, la segunda es la fase analítica, luego viene la fase programática, la operativa, para terminar finalmente con la cuantitativa. En la fase ideológica vamos a expresar básicamente nuestra declaración de visión y misión y establecer los lineamientos de valores. Luego en la fase analítica va a venir básicamente el diagnóstico de la realidad interna y externa de la institución. En la fase programática va a venir un planteamiento de objetivos. En la fase operativa, las estrategias, ¿no es cierto?, las acciones que yo voy a emplear para cumplir esa visión y misión, teniendo en cuenta ya el diagnóstico. En la fase cuantitativa, finalmente, ¿no?, va a ser ¿qué cosa? La medición, el monitoreo, la medición de cómo he podido cumplir o no este proceso de planeamiento. Entonces, teniendo en cuenta estas 5 fases, iremos una por una, entendiendo básicamente cuestiones básicas que yo debo saber y que debo tener en cuenta si quiero llevar a cabo el proceso de planeamiento. Entonces empecemos con la fase ideológica. La fase ideológica básicamente va a determinar 3 cosas: visión, misión y los valores de la institución, los lineamientos bajo los cuales la institución va a regirse o intentará regirse. Entonces básicamente la fase ideológica va a hacer alusión ¿a qué? Al rol institucional, ¿no? A la determinación del rol institucional, que va a ser justamente expresado, ¿no?, en visión y misión y los valores. Entonces, en esta parte del planeamiento se va a describir cuáles son las convicciones fundamentales que van a tener los funcionarios públicos, desde el jefe, desde el director, desde el ministro, hasta el servidor dentro de la organización. Es decir, se van a plantear cuáles son las convicciones bajo las cuales se va a hacer el trabajo en la institución. Entonces, esto básicamente va a intentar expresar a la ciudadanía el rol institucional que cumple la institución, el rol institucional que va a tener la organización, ¿no? Entonces, sobre la visión, ¿qué cosa es la visión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la visión? La visión es la imagen futura.
que se va a desarrollar sobre la realidad en la cual se está trabajando, ¿no? Por lo general, la visión incluye todos los cambios que se desean hacer dentro de la institución, y también generalmente contiene la visión de la propia imagen, ¿no? Entonces, hay tres preguntas que me van a llevar a mí a plantear una visión. ¿Cuál es la imagen deseada? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Y qué haremos en el futuro? Porque hablo de una imagen futura, de qué es lo que yo quiero proyectar, sobre la base de lo que soy, pero quiero proyectar. ¿Cuál es la imagen deseada? ¿Qué tengo que responder? Concreto, ¿cómo vemos a la población con la cual trabajamos? Es decir, ¿cuál es la situación futura que deseo para nuestros usuarios o para mi beneficiario o para mi administrado? O sea, ¿cómo observo yo cómo observo yo a la población? O sea, ¿cuál es la situación en la cual yo quiero que se encuentren mis usuarios, mis beneficiarios, mis administrados, de acuerdo a la institución en la que esté? Va a ser la imagen que yo quiero transmitir. O sea, en base a eso voy a construir la imagen. Entonces hay que preguntarse cuál es la imagen deseada, ¿no? Y de eso debe ir de la mano juntamente con cómo veo yo a la población con la cual voy a trabajar. ¿Cuál es la imagen que yo deseo que ellos tengan? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación futura que yo quiero mejorar o que yo quiero tener con ellos? Y en base a eso responderé cuál es la imagen deseada que yo quiero lograr de la institución y de los beneficiarios. ¿Cómo seremos en el futuro? Me pregunto. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cuál va a ser la posición que va a tener nuestra organización, nuestra institución en relación a las demás instituciones del Estado? Y así voy a poder plantear la visión. ¿Cómo me veo en el futuro? Es decir, ¿cuál es la posición que yo deseo tener dentro del Estado comparándome con las otras organizaciones? ¿Cómo voy a hacer? Y finalmente, ¿qué haremos en el futuro? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No es cierto? O sea, ¿cuáles son las contribuciones que yo le quiero dar en el futuro a la sociedad a través de proyectos o a través de actividades o a través de una acción concreta que yo voy a desarrollar? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a contribuir y que esa contribución que yo estoy haciendo sea distintiva, se distinga del resto, esté dando un plus? Si yo contesto estas tres preguntas, planteo, definitivamente no es sencillo planteárselas y contestárselas. Si yo lo logro hacer, si yo respondo estas tres preguntas, en base a esa lluvia de ideas que voy a obtener, lo que voy a sacar es ¿qué cosa? Lo que voy a sacar es una visión. Ahora, la visión debe tener dos características esenciales, básicas. La primera, debe constituir una mezcla de razón y de sentimiento, ¿no? En el sentido de que debe ser realista y retador al mismo tiempo. O sea, ¿cómo podríamos? Razón y sentimiento, lo que soy y lo que deseo ser. Realista y retadora. Realista, esto soy, esto tengo. Retadora es a cuánto podemos evolucionar, a cuánto podemos llegar. Por eso es una mezcla de razón y sentimiento, de una noción realista y retadora al mismo tiempo, mezcladas en la visión. La segunda es que debe ser compartida por todos, absolutamente todos los que están implicados en el proceso de planeamiento. No puede haber dentro de una organización alguien que se inmiscuye en un proceso de planeamiento y no esté de acuerdo con la visión, porque todo el planeamiento va a estar basado en esto. Entonces esta parte, que parece sencilla, termina siendo una de las más importantes, o la más importante en realidad. A mí no me gusta establecer una jerarquía cuando hablamos de visión, misión, porque difícilmente voy a poder encontrarla. Pero sí es importante en la visión, porque si todos no la compartimos, evidentemente se va a hacer difícil, mucho más difícil si yo después avanzo con respecto a las acciones, las estrategias y todas esas cosas que ya vamos a hablar, pues se me complicará aún mucho más, ¿no? Aún mucho más. Entonces, esta parte sí merece especial atención y debe darse un proceso de diálogo abierto, ¿no? Con todos los que somos parte del planeamiento. No la puedo copiar así nomás, ¿no? O sea, tengo que hacer el diagnóstico yo. No la puedo sacar, ¿no? Un copia y pega de otra institución, ¿no? Que suele pasar. He visto proyectos que tienen la visión que son copiadas, nada más copian y cambian algunos indicadores y
y ya eso es un proceso, ya es un planeamiento estratégico, es un plan. Evidentemente no. Evidentemente no lo es. Pasemos entonces a la misión. Una vez que ya tengo la visión, ¿de qué cosa estoy hablando cuando estoy hablando, o a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la misión? Entonces, va a reflejar objetivamente lo que es la organización y la función que cumple como instancia dentro de la gestión pública. En la mayoría de entidades, el contenido de la misión, ¿no?, se va a asociar directamente al mandato que se le otorga por la ley, ¿no? O sea, la ley orgánica o la ley que crea la institución le otorga un mandato, le otorga, ¿no?, una función. Generalmente la misión va a hacer alusión a eso. Sin embargo, existen diversas razones por las cuales yo puedo alejarme un poco de lo que me dice la ley para lo cual he sido creado. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ha sido creado en un determinado año, tiene una ley orgánica, pero hay cositas que el Jurado de Elecciones puede ir observando, puede ir viendo en los procesos y puede ir modificando un plan, un proyecto para un proceso electoral de hace 10 años atrás, donde la crisis de los partidos ya existía, pero no estaba tan honda como ahora, donde de repente no se hablaba tanto de la penetración del narcotráfico dentro de los procesos electorales, donde no había tanta violencia política como lo hay ahora, donde hay asesinatos políticos, se matan alcaldes, ¿no?, se matan regidores, o sea, y el jurado puede replantear, crear un plan que tenga una visión, una misión enfocada a eso, y digamos se estaría alejando ligeramente un poco de lo que podría atribuirle la función o el mandato que le otorga la ley, pero es necesario en base a las funciones que cumple. Lo que suele pasar, y es algo que no entendemos en nuestro país, es que frecuentemente las leyes pueden ser insuficientes para la acción de una institución pública o para la misma misión, ¿no? Suelen ser insuficientes. A veces creemos que con la ley lo podemos solucionar todos y evidentemente no es así. Los planes, los proyectos bien trabajados son mucho más efectivos muchas veces que las leyes. Y acá queremos crear leyes para todo. Y muchas veces las leyes son insuficientes, ¿no? Y así crees, mal, no se trata de cantidad, ¿no?, sino de calidad, que siempre se dice. Y un proyecto bien trabajado te puede dar eso. Entonces, el tema de la misión a veces se puede alejar un poquito de ese mandato que le otorga la ley. 3 preguntas claves igual me tengo que hacer, al igual que la visión. La primera, ¿quiénes somos? Y va a irse relacionada directamente con identidad institucional, el reconocimiento legal que tiene la institución a través, ¿no?, del dispositivo legal que hay, por el cual ha sido creado, el reconocimiento legal, y las características distintivas. ¿Qué distingue a mi institución del resto?, ¿no? ¿Qué distingue? ¿Qué tengo que me hace distinto al resto? Luego, ¿qué hacemos? Relacionado con la razón de ser de la organización. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué me crearon mediante un dispositivo, mediante una ley? ¿Para qué se me creó en el país? ¿Para qué? ¿Cuál es mi razón de ser? Luego, ¿qué funciones principales tengo? Las principales, no las únicas, las principales, ¿no? Las principales. Jurado Nacional de Elecciones, fiscalizar los procesos electorales. OMPE, ¿no? Organizar procesos electorales del país. Para la función principal. Y luego los cambios fundamentales que deseo hacer y evidentemente deseo lograr en el medio en el cual estoy trabajando. Y luego, ¿para quiénes trabajamos? Y aquí tengo que definir sectores sociales hacia los cuales se orienta principalmente mi esfuerzo. La incidencia que yo voy a generar está en qué sector social. Todos, algunos, lo determino. Un plan, evidentemente, no puede hacerse para todos, ¿no? Entonces se sectoriza, ¿no? Y bueno, obviamente de fijarme quiénes son mi población beneficiaria y mis usuarios, ¿no? Eso es básico. Entonces, vayamos a los valores. Ya establecí mi visión, ya establecí
mi visión y mi misión, ¿no es cierto? Mi visión es la imagen futura, mi visión es lo real y lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Y los valores, ¿no es cierto? Que pueden ser individuales o organizacionales, que son los lineamientos básicamente bajo los cuales que pueden ser implícitos o explícitos, bajo los cuales yo me eh, voy a regir toda mi acción. Entonces, hay 6 acá que son los que usualmente más se utilizan. El primero es la transparencia, y acá en el país falta demasiado, ¿no es cierto? Que es, pero no la transparencia en relación digamos, a honestidad, ¿no? Sino la transparencia referida a la información que se le pueda brindar al ciudadano. ¿Sobre qué? Bueno, sobre las decisiones que yo estoy tomando como gobernante o como encargado de la institución pública que brinda un servicio. Evidentemente también incluye el gasto público, ¿no? En qué estoy gastando el dinero. Pero no es solo eso, es la información que yo le brindo sobre el proceso de decisión que yo hago, ¿no? Yo estoy tomando esta decisión y esta es la razón y acá está la transparencia, acá está toda la información que tú necesites sobre esa decisión que yo he tomado y evidentemente esa decisión implica un gasto también. Yo tomé esta decisión y para poder cumplir esta decisión requiero hacer A, B y C, lo cual implica un gasto y ese gasto está aquí y te lo muestro. Pero si a mí me interesa saber más que el gasto, ¿por qué has tomado esa decisión? Bueno, acá está toda la información que me llevó a tomar esa decisión. Eso es transparencia. La responsabilidad, evidentemente, que es la disposición continua a poder informarle y a rendir cuentas al ciudadano. La accountability, la rendición de cuentas, es clave. Y cuando hablo de rendición de cuentas es no sobre las cuentas, ¿no? Rendición de cuentas relacionado al gasto. No, rendición de cuentas en base al resultado. Ok, tomaste esta decisión, gastaste tanto. ¿Cuál ha sido tu resultado? Explícame. ¿Dónde está la mejora? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde no? Tampoco se hace, evidentemente. La probidad, sí, eso sí está definido. El tema de la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de las entidades del Estado. Y evidentemente está relacionado, sí, esto a la honestidad, ¿no? Honestidad. Luego, pues, el patriotismo, ¿no es cierto? Que es el valor que consiste en vivir constantemente el compromiso de que somos ciudadanos y de que se debe practicar un respeto constante hacia nuestra nación como un deber, ¿no? Eso es el patriotismo. La prudencia que es adelantarse a las circunstancias para, si fuera necesario. El planeamiento trata de evitar adelantarse un poco, porque, bueno, o sea, si bien se adelanta el propio planeamiento, pero trata de que todo esté monitoreado, ya planificado, ¿no? Pues viene el planeamiento, planificado, ¿no? Entonces, la prudencia consistiría en adelantarse a las circunstancias para tomar mejores decisiones cuando existe de repente alguna amenaza o algún factor que está generando un problema que no ha sido, ¿no? Que no ha sido monitoreado, que no ha sido analizado, que no ha sido detectado. Entonces la prudencia para adelantarse a esas circunstancias. Y bueno, la flexibilidad, ¿no? Que es la capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias, ¿no? Evidentemente el plan debe ser flexible, ¿no? Por este sentido de prudencia. Hay algo que no se menciona, que no le he puesto acá, pero es importante también mencionarlo. Y que poquísimo se trabaja, y es por eso que nos quejamos tanto de nuestras instituciones, que es la cultura de servicio, ¿no? Es la disposición que yo tengo como funcionario, como servidor, ¿no? De servir al ciudadano, como lo dice mi nombre, servidor público, de servir al ciudadano. ¿Con qué? Con eficiencia, con calidad y con calidez, que al ciudadano no le sea pesado, no le sea pesado ir a una institución pública a pedir información, ir a una institución pública a hacer algún trámite. Ok,
pasamos a la fase analítica. Ya aquí culmina mi fase ideológica. Una vez que establezco los valores sobre los cuales me voy a regir la institución, paso a la fase analítica. Y en la fase analítica, ¿en qué va a consistir? En un diagnóstico de la realidad interna y externa, ¿no? Aquellas cosas, básicamente en aquellas cosas internas de la institución que me generan problemas, o aquellas externas que evidentemente son unas potenciales amenazas. Y acá me centro en dos cosas: en la identificación y en la selección de los macroproblemas, y vamos a hablar de qué es un macroproblema, y en el análisis de los factores críticos. Son las dos cosas en las que yo me tengo que concentrar en esta fase analítica. La identificación de los macroproblemas. ¿Qué cosa es la identificación de un macroproblema? O primero, ¿qué cosa es un macroproblema? Un macroproblema es como lo dice su nombre, macro, grande. Es un gran problema, ¿ok? Que va a afectar, evidentemente, el correcto desenvolvimiento y el correcto funcionamiento de la institución en la cual estoy. Eso es un macroproblema. Pero es un problema, o sea, es grande, es un nudo. No lo puedo resolver simplemente diciendo hagamos A, B y C. O sea, tengo que analizarlo, tengo que ir más allá, tengo que escarbar un poco el problema para llegar a la raíz y poder solucionar el problema. Entonces es un nudo, ¿no? Lo que le llaman los nodos, ¿no? Eso es. ¿Qué será la identificación entonces? Pues la identificación de los macroproblemas va a ser ese proceso sistémico de identificación de los grandes problemas que afectan el desenvolvimiento de la institución y que por tanto representan oportunidades para mejorar el desempeño. Claro, como afecta mi desenvolvimiento, como afecta mi correcto funcionamiento, por lo tanto, solucionarlo implica ¿qué cosa? El que yo pueda desempeñarme mucho mejor, de manera mucho mejor. Y eso, evidentemente, lo que va a llevar, si yo lo logro solucionar, corrige, ¿no es cierto?, el desempeño, mejora la calidad del servicio que estoy brindando. Encontramos macroproblemas en base a qué? Bueno, dentro de un marco regulatorio sectorial, ¿no?, propio del sector, digamos en indicaciones, en directivas, en ordenanzas de repente, ¿no es cierto?, en todo dispositivo que regule la acción sectorial, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, yo no voy a tener incidencia porque ya hemos hablado de la dimensión sectorial del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos había un cuadro, ¿no? Entonces, sobre eso lo voy a dejar ahí. Pero en ese marco regulatorio sectorial, en esas cosas que regulan los sectores sobre los cuales el Estado va a tener incidencia, pueden haber macroproblemas. ¿Dónde más están? En el marco legal y político. El político siempre hay problemas. Y en el marco legal, ¿no?, a veces hay una ley que contradice otra que te permite otro, una ley que me permite hacer A, pero la otra ley no me permite hacer A. Entonces ahí eso también tengo que tener cuidado. Y evidentemente la capacidad de la institución, ¿no? Un problema allí en la capacidad de la institución de brindar servicios de calidad. ¿Y en qué va a consistir la selección de los macroproblemas? Básicamente la selección es ¿qué cosa? O sea, ya identifiqué a los macroproblemas y voy a hacer la selección, es decir, cuáles son los macroproblemas que yo voy a atacar con mi proyecto. Y existen tres criterios. El primero de ellos es la gobernabilidad, que es la capacidad que tiene el actor que ejecuta el plan, o los actores que ejecutan el plan, para incidir en un problema específico. Para poder analizar este nivel de gobernabilidad, evidentemente que hace alusión a la institución, tengo que saber, primero, qué recursos económicos tengo, con cuáles cuento, qué recursos políticos y qué recursos institucionales. O sea, se presentan, si yo logro determinar con qué recursos económicos cuento, con qué recursos políticos e institucionales voy a lidiar, evidentemente podré hacer una mejora. ¿En qué? En la gobernabilidad, en el criterio de gobernabilidad
que puede presentar que se puede presentar, o mejor dicho, cuando se presenta el macroproblema. 3 criterios. El primero, gobernabilidad, la capacidad que va a tener el actor o los actores que ejecuten el plan para incidir en un problema específico, en uno determinado. No incidir en todos, sino en uno solo, uno determinado. Y para este nivel necesito saber recursos económicos, recursos políticos e institucionales con los cuales voy a lidiar. El nivel de incidencia va a ser el peso que tiene cada uno de los problemas en la generación de otros problemas, ¿no? Hay macroproblemas que generan nudos, que generan un entrampamiento, pero que no son generadores de problemas, de mayores problemas para la institución. Evidentemente deben ser solucionados, pero de manera por emergencia, digamos, no me generan más problemas, no me generan una emergencia porque no me generan otros problemas. Pero hay nodos que sí me generan más problemas. Adicional al macroproblema, tengo más problemas todavía. Me generan, son generadores de problemas. Entonces, tengo que tener en cuenta este criterio. Si tengo un nodo que no me genera problema, o sea, más allá del problema que existe, ya no me genera más, pero tengo otro que sí, evidentemente me iré al que me está generando problemas para reducir, ¿no es cierto?, los obstáculos que tengo en la institución. Y luego la prioridad política. ¿Qué va a hacer referencia? La prioridad política, pues al valor, a la importancia que el máximo decisor político dentro de un ministerio, el ministro, dentro de un gobierno regional, el presidente regional, dentro de una municipalidad, el alcalde, dentro del gobierno, el presidente de la república, le va a otorgar a este macroproblema. Si lo considera importante, si para él sí de verdad es importante, un problema que sí merece solución, pues evidentemente lo hará. Y si no le otorga mucho valor, se le hace pesado, no lo hará. No. Nunca hubo un plan, un proyecto para el transporte, porque ningún alcalde le otorgó la importancia de vida y no se hizo nada. Entró Susana Villarán, más allá de si lo hizo bien o mal, yo no voy a caer en ese aspecto, pero más allá de si lo hizo bien o mal, tuvo un plan, un proyecto para intentar reformar el transporte. Ahora entró Castañeda, el plan que implementó Susana quedó a la mitad y no sabemos hasta ahora si es que Castañeda va o no va a plantear una reforma del transporte, porque más allá de continuar lo que hizo Susana o de reformarlo, lo único que está haciendo es detener. Entonces, el nivel de prioridad política, por ejemplo, de Susana en el tema del transporte sí generó un plan. En el caso de Castañeda no lo está haciendo. Mera importancia o valor que se le está otorgando el decisor político, ¿no?, al problema. Entonces, el nivel de gobernabilidad es la capacidad que tengo yo como actor para influir en el problema, ¿no? Y tengo que tener en cuenta qué recursos económicos, cuánto dinero tengo, con cuánto dinero dispongo, políticos e institucionales con los cuales voy a lidiar para poder. Entonces, en base a eso, en esa capacidad que yo tengo de solucionar este problema, de incidir y solucionar este problema, si la tengo, pues desde este criterio de gobernabilidad tomo la decisión. Si no, pues evidentemente no debo seleccionar ese macro problema. Luego, mi nivel de incidencia, o sea, el peso que tiene ese macro problema como generador de otros problemas. Y la prioridad política es el valor que le otorga el decisor político, o sea, el político, al macro problema. Y pasamos ahora a lo que es el análisis de factores críticos. ¿A qué hago referencia cuando estoy hablando del análisis de factores críticos? Pues es la selección de factores que inciden en cada uno de los macroproblemas, que nos permitirá realizar con mayor precisión una jerarquía. ¿Qué cosa quiere decir esto? La construcción ¿de qué? De un árbol de problemas. Eso es, ¿no? Eso es el análisis de factores críticos. O sea, ¿qué factores son los que inciden en los macroproblemas? ¿Qué factores son los que generan ese nodo, que generan ese macroproblema grande que tenga una institución? Entonces,
Cuando yo ya tengo esos factores, cuando yo ya tengo eso y sé qué es lo que genera, hago mi jerarquía. Y esa jerarquía, ¿qué cosa es? Mi árbol de problemas. Genero mi árbol de problemas, donde voy a tener los macroproblemas y voy a tener los factores que generan ese macroproblema. Eso es un factor crítico. Y el análisis de los factores críticos es justamente el analizar y seleccionar qué factores son los que generan los macroproblemas. Entonces, este análisis es importante, ¿no? Y se utiliza mucho el análisis de factores críticos, por ejemplo, en el marco lógico, que es algo que deberíamos saber para también hacer planeamiento estratégico, ¿no? O nos recomiendan muchos saber para poder hacer planeamiento estratégico. Entonces ahí está el diseño más o menos de cómo sería un árbol de problemas, ¿no? Bien, pasamos ahora a la fase programática. Estas dos primeras fases, de alguna manera, son las, de alguna manera no, son las que van a regir las tres fases siguientes. Si yo no hago bien estas dos primeras fases, las tres fases que siguen, ¿no? Las tres fases que siguen me va a ir, pero fatal, ¿no? Me va a ir fatal. Yo tengo que plantear bien la visión, la misión, los valores, y tengo que plantear y seleccionar bien mis problemas. Estas dos fases son importantísimas. Yo hago bien estas dos fases y el proyecto, digamos, camina solo, ¿no? O sea, tengo el 50% o el 60% del proyecto en el bolsillo. Si yo ya hice esto bien, lo otro es simplemente un tema más mecánico al momento de empezar a desarrollar y plantear el proyecto. Salvo la fase programática en la que yo me planteo el objetivo. Pero si yo he planteado bien mis macroproblemas y mis factores, mis objetivos salen, ¿no? Fluyen. Me hace acordar mucho esta parte y en realidad se parece mucho, y es por eso que a veces a muchos les cuesta, porque esto se parece mucho a la investigación, a la metodología, al proceso de investigación. En realidad yo soy de los que piensa que el planeamiento estratégico es investigación, evidentemente, ¿no? Yo no puedo hacer un planeamiento estratégico sin investigar. Tengo que investigar para poder hacer el planeamiento estratégico. Entonces, como tengo que investigar, los procesos del planeamiento son muy similares a los procesos de la investigación. En la investigación también, si yo planteo bien yo planteo bien el problema, ¿no es cierto?, general, y los problemas específicos que tengo en mi investigación, mis objetivos, ¿no?, lo que quiero lograr con la investigación, y lo que voy a hacer, y mis variables, y cómo los voy a medir y todo lo demás, lo saco rápido, ¿no? El planteamiento del problema, dicen muchos, es el 80% de un proceso de investigación. Pues digamos, es lo mismo en el planeamiento, ¿no? Tengo que hacer bien la primera parte, que consiste en plantear el problema y analizar a la institución, para que las siguientes fases fluyan de manera rápida, ¿no? Entonces, vamos con la fase programática. La fase programática es el proceso de determinación de los objetivos estratégicos, generales y específicos, que estarán basados en la identificación de los factores críticos, lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces, este proceso me va a llevar a formar ¿qué cosa? Objetivos estratégicos generales y objetivos estratégicos específicos. ¿Qué cosas son los objetivos estratégicos generales? Son objetivos ¿de qué? De mediano y largo plazo, que van a estar orientados básicamente al cumplimiento de la misión de la organización. Acuérdense de la misión, hicimos visión, misión, ya. Los objetivos estratégicos generales
son los objetivos de mediano y de largo plazo que están orientados al logro, al cumplimiento de la misión de la organización, de lo que la organización se ha planteado como su misión. Aquellos objetivos que me van a llevar a cumplir esa misión son los objetivos de mediano y largo plazo. ¿Dentro de qué marco tiempo se van a dar? De 2 a 5 años, ¿no? Más o menos ese es el lapso de tiempo en el cual los cuales voy a yo poder cumplir estos objetivos estratégicos generales. Y evidentemente para su determinación, para yo determinar cuáles son mis objetivos estratégicos generales, voy a partir de algo importante. ¿Voy a partir de qué? Del árbol de problemas, ¿no es cierto? Que me va a dar lugar a ¿qué? A convertir este árbol de problemas, ¿no? Que vimos, el macroproblema, el análisis de los factores que inciden en este macroproblema, ¿no? Lo que conocemos como análisis de factores críticos, y que generen este marco de problemas. Yo voy a convertir este marco de problemas, porque me voy a basar en ese marco de problemas para plantearme objetivos, y voy a convertir este marco de problemas ¿en qué? En un árbol de objetivos. Entonces queda, o se establece que, antes de pasar, se establece que muchas veces las afirmaciones que yo hago en el árbol de problemas van a estar estrechamente ligadas con las afirmaciones que yo voy a hacer en el árbol de objetivos. ¿Qué relación pueden tener? Evidentemente una relación contraria en la mayoría de los casos. Eso lo menciono adelante. ¿Qué características tiene los objetivos estratégicos generales? Primero, bajo el enfoque estratégico, ¿no?, que yo tengo que tener, ¿no?, pensando estratégicamente para el plan, deben ser entre 5 mínimo y no más de 10 máximo. Entre 5 y 10. Entre eso debe fluctuar la cantidad de los objetivos. Luego deben ser compatibles con la misión. Pues, obvio que debe ser compatible con la misión, ¿no es cierto? Porque deben o van a permitirme el cumplimiento de la misión. Entonces, como tienen que permitirme el cumplimiento de la misión, deben estar relacionados, deben ser compatibles con la misión. Luego deben ser óptimos técnicamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que deben implicar la utilización de las fortalezas que tiene mi institución, ¿no? ¿Qué fortalezas? ¿Cómo mido las fortalezas? Ya vamos a pasar, cuando hablemos más adelante del tema del FODA, ahí hablaremos de la fortaleza, pero tenganlo presente. Técnicamente debe estar, ¿qué cosa? Debe implicar que yo utilice, ¿no es cierto?, las fortalezas de mi institución. Óptimo económicamente, en el sentido de que debe implicar la mejor inversión posible de los recursos que tengo. Es decir, debe tener un sentido de eficiencia, ¿no? La característica es que, bueno, no lo puse, porque no, la eficiencia no es una característica, pero deben ser óptimos económicamente y está relacionado esto al tema de la eficiencia, ¿no? A que yo utilice e invierta de la mejor manera los recursos que tengo dentro de la institución. Y luego deben ser mesurables, ¿no?, en cuanto a costo y en cuanto a tiempo, ¿no? De tal manera de que sea evidentemente posible el monitoreo y la evaluación de estos objetivos, ¿no? Hay gente que se plantea objetivos que vuelan los objetivos. Son objetivos pero así inmensos, grandes, que vamos a cambiar el país. O sea, los planteo con mesura, ¿no? En base a lo que puedo hacer y en base a lo que tengo para poder hacerlo y en base al tiempo que tengo, ¿no? Entonces, objetivos mesurables. Entonces, los objetivos estratégicos generales van a constituir básicamente la expresión contraria a los macroproblemas. Yo detecto un macroproblema, la expresión contraria a ese macroproblema será, ¿qué cosa? Un objetivo general. Por ejemplo, un macroproblema yo que podría encontrar dentro del Estado, si yo soy presidente, si yo soy en la PCM, por ejemplo, tengo que hacer un proyecto de inversión o tengo que hacer un plan estratégico de mejora, de modernización de la gestión pública. Un problema que voy a encontrar si voy a modernizar la gestión pública, ¿cuál es? La centralización de las decisiones, ¿no? Las decisiones importantes del Estado están centralizadas
en el Ejecutivo, ¿no? Entonces la centralización de las decisiones gubernamentales es un problema, es un macro problema. ¿Cuál sería un objetivo estratégico general? La descentralización del Estado. O sea, lo contrario a lo que afirma el macro problema, ¿no? Yo creo que más claro que el agua no puede estar. Y luego, los objetivos estratégicos específicos, ¿no? Que sobre la base del árbol de objetivos estratégicos generales se puede determinar los objetivos estratégicos específicos. Entonces, estos pueden ser, primero, medios fundamentales especificados que se convertirán en el marco del proceso, o pueden ser los medios que se señalan, ¿no? Y que van a poder convertirse en políticas o en acciones. Eso van a ser los objetivos estratégicos específicos, ¿no? Medios fundamentales que ya están especificados y que van a convertirse en el marco del proceso, o los medios que yo señalo, los objetivos estratégicos generales, que se pueden constituir en políticas o en acciones. Entonces, ¿qué diferencias encuentro entre los objetivos estratégicos generales y los objetivos estratégicos específicos? Bueno, los generales son de fácil comprensión y son alcanzables. Mientras que los estratégicos son, primero, alineados con la estrategia. ¿Qué estrategia? Vamos a ahorita hablar de la estrategia. Limitado en el tiempo, mucho más que los objetivos estratégicos generales, ¿no? Y evidentemente son cuantificables. Es decir, los objetivos estratégicos generales son de fácil comprensión, son así muy subjetivos, por así decirlo, ¿no? Descentralización, ya, pero ¿cómo descentralizo? Pues, ¿no? O sea, el específico debe ser cuantificable, ¿no? Entonces ahí yo, cuando digo descentralización, tengo que indicar cómo voy a descentralizar, estrategia, y ahí va a estar alineado el objetivo, ¿no? Y qué tengo que hacer, cómo voy a medir, cuantificable, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre el general y el específico. El general es de fácil comprensión y es la expresión contraria al macroproblema. El específico va a medir, ¿no? Va a ser cuantificable, va a medir y va a estar alineado con una estrategia, ¿no? Una estrategia, y las estrategias generalmente son el marco del proceso, ¿no? Siguiente. Llegamos entonces ahora a la fase operativa. ¿Y de qué estoy hablando cuando estoy en la fase operativa? Ya determiné mis objetivos, ya los tengo claramente especificados. ¿Qué cosa será entonces la fase operativa? Y esto, acá me voy a detener por un momento a hablar de la matriz FODA y del FODA, que es algo que nadie utiliza, que es muy hablado, pero que pocos lo saben hacer. Bueno, ¿en qué va a consistir la fase operativa? Primero, en la determinación de estrategias, políticas y acciones que se sustentan ¿en qué? En las fortalezas de la institución y que van a neutralizar las debilidades de la institución. Entonces, todas aquellas estrategias, políticas, acciones que se van a sustentar en las fortalezas y que van a neutralizar mis debilidades, ¿no? ¿Se hacen en dónde? En la fase operativa. Aquí se determina esas estrategias. Y para eso yo hago matriz FODA y determino qué cosas son estrategias y qué cosas son acciones. Y ahí vamos a ir a acciones, porque cuando hablo de acción, hablo de la acción del gobierno, acción de gobierno, que pueden ser de dos maneras, ¿no? O que pueden darse en dos contextos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de las acciones, cuando lleguemos ahí. Esta fase operativa, si yo planteé bien los objetivos, es decir, si yo hice bien los macroproblemas, planteé bien los objetivos, la fase operativa sale sola. Incluso en el análisis FODA. Pasemos primero con el análisis FODA. ¿Qué cosa es el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el diseño de políticas y de acciones, para poder alcanzar cada objetivo que yo me voy planteando, tengo que suponer, ¿no es cierto?, un análisis externo e interno de la institución. Y mis diagnósticos son de manera interna, los problemas internos que tengo y aquellos problemas potenciales que pueden venir de manera externa. ¿Cómo hago esto? Para eso nos inventaron el FODA.
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas van a ser las capacidades distintivas que tiene mi institución. ¿Qué me distingue? ¿Qué capacidad me distingue a mí de otra institución pública, de otro ministerio, de otro gobierno regional? ¿Cuáles son las capacidades distintivas que tiene mi equipo de trabajo, mi institución, que me distingue? Luego, ¿qué ventajas naturales tengo yo? Por ejemplo, una fortaleza de un gobierno regional será que tengan un canon minero alto. Es una ventaja natural, la tiene la región, no se lo otorgó nadie. Entonces es una ventaja natural. Y evidentemente los recursos superiores, que está relacionado a las ventajas en muchas cosas, pero en muchos casos no, porque la ventaja no solamente es económico, ¿no? Yo planteé este ejemplo económico. Pero no necesariamente es ventaja natural es estar estratégicamente ubicado de repente, ¿no? Hablando territorialmente, ¿no? Y luego, bueno, los recursos superiores, ¿no? El dinero. Si tengo más dinero, puedo hacer más cosas. Eso es la fortaleza. ¿De ahí paso a la oportunidad? No. ¿De ahí paso a qué? A las debilidades. Yo no puedo analizar las oportunidades que tengo, sino sé mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, esto es la fortaleza. Capacidad distintiva, ventaja natural y recurso superior. Y luego analizo las debilidades. Las debilidades van a ser aquellos talones de Aquiles de la institución. ¿En qué cojeo? ¿En qué estoy mal? ¿Qué no mejoro? ¿Qué me genera efectivamente problemas y crítica por parte del ciudadano? Talones de Aquiles. Y desventajas, ¿no? Que no me conviene. Estoy rodeado de, por ejemplo, territorialmente no tengo salida al mar. Por lo tanto, no, las rutas de comercio no pasan por mi región, hablando del tema regional, ¿no? Es una desventaja, ¿no? Una vez que ya sé las fortalezas y las debilidades, una vez que ya hice el análisis FODA de mi institución, paso a ¿qué? A las oportunidades. ¿Qué cosas son las oportunidades? Bueno, van a ser los cambios que se van dando en el entorno social, ¿no? Aquellos cambios que se van dando en el entorno social me permite de repente a mí una oportunidad también de ¿qué? De mejora en la institución. Evidentemente las TIC, las tecnologías de la información, y comunicación en los procesos productivos es una oportunidad en la institución, ¿no? de abrirse a algo nuevo. Y bueno, las necesidades, ¿no es cierto? Aquellas necesidades que han sido insatisfechas, que no han sido cubiertas, ¿no es cierto?, del ciudadano. Esas necesidades representan una oportunidad para mi institución para mejorar. Y luego las amenazas con las que cuento, que van a ser primero la resistencia al cambio, evidentemente una resistencia o lo que se llama a mantener el status quo, ¿no? Una resistencia y un miedo a que las cosas vayan a cambiar porque pueden ser peor. Esa resistencia al cambio es una amenaza. Y evidentemente la falta de motivación y de interés de mis propios funcionarios y servidores y también del ciudadano, ¿no? El ciudadano, no, pues ya siempre roban, ¿para qué? No. Igualito es, hagas lo que hagas, van a seguir robando, ¿no? Entonces, y esa resistencia al cambio se da también al ciudadano, ¿no? Porque, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Estas cosas, ¿no? O no, yo para qué voy a cambiar si así trabajo bien, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer el ciudadano dice, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, y el servidor dirá, pues no, pero si ya mi rutina de trabajo es esa, ¿por qué la voy a cambiar? ¿No? Resistencia al cambio. Falta de motivación, pues igual roban, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a hacerle caso a él? Si igualito roban todos. Todo el que entra a la institución pública entra a robar. ¿Para qué? ¿No? Una falta de motivación. O en el caso del servidor, el tema de si él no lo hace, ¿no? O sea, ya yo tengo que hacer el trabajo y el jefe, ¿qué? ¿No? Entonces, esas cosas, esa falta de motivación representa una amenaza a la institución y hay que también evidentemente evaluarlo, ¿no? Pasamos entonces a las estrategias.
¿Qué cosa es una estrategia? Es lo que quiero eh, hablar primero rápido nada más. ¿Qué cosa es una estrategia? Una estrategia es aquella acción que yo voy a emprender que ha sido planificada, ¿no?, con anterioridad. Es una decisión, una acción que ha sido pensada y planificada con anterioridad y que tiene como finalidad el cumplimiento de un logro. Eso es en este caso, en el caso del planeamiento estratégico, el logro de qué? De los objetivos específicos y posteriormente los objetivos generales. Entonces las estrategias pueden ser estrategias FO. Estrategias FO, sí. Estrategias de fortalezas y oportunidades. Estas estrategias son las que utilizan, como ya lo he dicho, las fortalezas institucionales, ¿no es cierto?, que tengo o que tiene, ¿no?, que tiene la institución. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades del entorno. Es decir, estas estrategias FO utilizan mi capacidad distintiva, mi ventaja natural y mi recurso superior. ¿Para qué? Para aprovechar el cambio del entorno social, para aprovechar las TIC o para aprovechar esas necesidades que no han sido satisfechas del ciudadano. Cuando una organización va a presentar debilidades importantes, trata de ¿qué? De superarlas y convertirlas evidentemente en fortalezas, ¿no es cierto? Igual cuando enfrenta amenazas serias o las trata de superar o trata de neutralizarlas, ¿no?, para poder concentrarse ¿qué? En las oportunidades. Entonces, esas estrategias, la estrategia FO me sirve para eso, para neutralizar esa debilidad y para afrontar esa amenaza aprovechando la oportunidad que tengo. Entonces, las estrategias FO utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Las estrategias DO, estrategias de debilidad, oportunidad, consisten básicamente en que se puedan superar las debilidades que tengo yo como institución, aprovechando las oportunidades externas. Tengo una desventaja natural, pero el entorno social me brinda una oportunidad. Entonces, ahí yo utilizo una estrategia que va a convertir esa debilidad en una fortaleza. ¿A través de qué? A través de aprovechar esa oportunidad. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que partir primero del reconocimiento de mis debilidades, de las debilidades de la institución, de la organización, y luego buscar superarlas, ¿no es cierto?, aprovechando determinadas oportunidades que están en el entorno. Las estrategias FA, estrategias, fortalezas, amenazas, ¿no? ¿En qué consiste? En utilizar las fortalezas de la institución, eso que me hace fuerte y que me consolida, mi capacidad distintiva, mi ventaja natural, mi recurso superior. ¿Para qué? Para evitar o para reducir el impacto de una amenaza. En una amenaza, con mi capacidad distintiva la afronto y trato de reducir esa amenaza y que no me afecte, o que si me va a afectar, ¿no?, que me impacte en un grado pues mínimo, ¿no?, reducir el impacto de esta amenaza. Y finalmente las estrategias DA. ¿Qué son las estrategias DA? Estrategias debilidad amenaza. Constituyen estrategias típicamente defensivas, ¿no? O sea, acá ya no puedo aprovechar no puedo aprovechar la oportunidad que me brinda el entorno social. Es una debilidad y no una fortaleza en la institución. ¿Cómo hago aquí? Pues básicamente es una estrategia defensiva, de defenderme, de defender a mi institución. Porque evidentemente va a buscar al mismo tiempo afrontar debilidades y enfrentar amenazas. O sea, voy a hacer las dos cosas. En esta estrategia hago ambas cosas, ¿no? Afronto una debilidad y a la par enfrento una amenaza. Una organización con muchas debilidades y con demasiadas amenazas evidentemente va a estar en una situación bien precaria, ¿no? Bien complicada, y evidentemente vamos a estar obligados, de ser el caso,
a luchar por una sobrevivencia en la institución, ¿no? La gente empezará a pensar, pero la institución no sirve para nada, ¿no es cierto? No hace las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener que eh, caer en un tema de sobrevivencia de mi institución, ¿no? De buscar de alguna otra manera, en el caso de las instituciones públicas, buscar la generación del valor público, ¿no? Pero cuando yo no lo genero, caigo en una amenaza, tengo debilidades, y aquí es donde evidentemente se dan procesos importantes. Es bien complicado encontrarse en una situación así. De hecho, pocas instituciones del Estado ahorita, si yo hago el análisis, no me imagino ninguna institución que tenga que aplicar estrategias de debilidad, amenaza, salvo el Congreso, que se produce por un tema de legitimidad más que de funcionamiento. Ahí llegaría a aplicar cosas como la fusión, la reducción del personal, de gastos, ¿no? De repente el compartir, compartir compartir funciones ya con otras instituciones, ¿no? Cosas por ese estilo, ¿no? Que sí se ha hecho en el país, ¿no? Sí han habido instituciones que lo han hecho, gobiernos que han fusionado o suprimido ciertas instituciones para un mejor funcionamiento, como una estrategia de debilidad-amenaza, ¿no? Pero ahorita difícilmente nos podemos encontrar aquí. Yo espero que la verdad nunca se encuentre. Pero si fuera así, pues es una decisión que es una estrategia que evidentemente va a buscar ya la sobrevivencia de la institución más que otra cosa, ¿no? Entonces, sí se ha dado caso, sí, pero yo no visualizo, al menos ahorita, que alguna institución se encuentre en ese contexto. Y luego, para acabar con esta parte de la fase operativa, las acciones. ¿No es cierto? Las acciones. Las acciones darse de dos maneras. Primero, pueden ser actividades o pueden ser proyectos. Las actividades van a ser ese conjunto de tareas que son necesarias para mantener de forma continua la operatividad de la acción de gobierno. Cuando yo mantengo la acción de mi gobierno, cuando hago una serie de tareas orientadas a mantener la operatividad de mi accionar, ¿no es cierto? Como gobierno, estoy realizando actividades, acciones que son actividades. Y cuando hablo de proyectos, hablo de un conjunto de operaciones, de tareas que van a ser limitadas en el tiempo, ¿no? No de forma continua, estas son limitadas en el tiempo. Y de las cuales, o sea, de estas tareas que yo voy a hacer en un determinado tiempo, voy a obtener un producto final. De los proyectos obtengo un producto final. De las actividades simplemente es mantener la acción de gobierno. En el proyecto es obtener un producto final. ¿Cuál va a ser este producto? Pues la mejora, la reducción de la pobreza, la disminución de la desnutrición crónica, cosas así, ¿no? De acuerdo al proyecto, evidentemente, de acuerdo al objetivo y todo lo que plantea en el proyecto. Entonces, las actividades van a ser ¿qué cosa? Acciones permanentes del gobierno. Las acciones permanentes del gobierno son ¿qué cosa? Actividades. Y los proyectos ¿qué cosas son? Son acciones temporales, ¿no? Evidentemente, en el ámbito público, una acción permanente es una actividad. Y en el ámbito público, una acción temporal es un proyecto, ¿no? La finalidad de las actividades es mantener operativo al gobierno, mantener operativo la acción del gobierno. En los proyectos es obtener un producto final, de acuerdo a los planteamientos del proyecto, sacar un producto final, obtener algo. Hasta aquí yo creo que estamos bastante claros. Pasemos ahora a la última fase del proceso, a la fase cuantitativa. Y en la fase cuantitativa yo voy a tener dos cosas principalmente: indicadores de desempeño y dimensiones del desempeño. Entonces,
¿Qué cosa... Oh, ¿qué cosa... ¿En qué cosa consiste la fase cuantitativa? Donde tengo indicadores de desempeño y dimensiones de desempeño. ¿En qué consiste? Básicamente va a consistir en el diseño del sistema de monitoreo y evaluación, ¿no es cierto? Y aquí va a incluir pues la selección de indicadores, la especificación de los valores que voy a alcanzar por cada indicador, la estimación de los recursos financieros con los que dispongo, el rol de los actores en el juego, político, ¿no? De repente también tengo que tomarlo en cuenta, la evaluación y el cumplimiento del plan, todas esas cosas están en la fase cuantitativa. Nosotros vamos a dedicarnos a los indicadores de desempeño y las dimensiones de desempeño, que van a ser básicamente, los indicadores de desempeño van a ser básicamente, primero, indicadores de producto, de resultado y de impacto. Cuando hablo de indicadores de producto, son aquellos indicadores que se van a referir al resultado del programa a nivel de componentes. No logro entender esa parte como de componentes, Augusto. Explícate mejor. Concreto, tengo que hacerme dos preguntas. La primera, ¿tuvieron las actividades que yo he realizado, que yo emprendí, los productos esperados, es decir, los resultados esperados? Y estos resultados que yo estoy obteniendo han beneficiado al grupo objetivo que yo definí como beneficiarios, ¿no? Y luego la segunda pregunta es ¿en qué magnitud se ha hecho esto? ¿No? ¿En qué magnitud estas actividades que yo he realizado han beneficiado a esto? Son las dos preguntas que yo tengo que responder. La primera, si las actividades que yo emprendí han tenido un resultado y si este ha beneficiado o no a la población objetiva. Y luego, ¿en qué magnitud ha beneficiado a esa población? Yo respondo estas dos preguntas y cuando yo respondo estas dos preguntas, estoy evidentemente hablando del producto. Entonces, todas aquellas variables que me lleven a mí a medir, a cuantificar estas dos preguntas, estamos hablando de indicadores de desempeño. Aquellas variables que me llevan a mí a responder primero si las actividades que emprendí han tenido un resultado y si este resultado beneficia o no beneficia a la población objetiva, y luego en qué magnitud la beneficia. Cuando tengo variables que me cuantifican esto, estoy hablando de productos. ¿Cuándo entonces estoy hablando de resultados? Cuando hablo de indicadores de desempeño de resultados, estoy hablando de los intermedios, de los resultados intermedios que corresponden básicamente al segundo tipo de resultados que se produce en una secuencia de tiempo. Cuando yo tengo esto lo pongo en la matriz cuando yo hago mi árbol de problemas. Voy a tener, como lo decía en el producto, indicadores que me van a medir qué cosa, la actividad realizada como producto. O sea, si mi actividad realizada tuvo un resultado, tuvo un producto, y si esto beneficia o perjudica, ¿no? Y en qué magnitud luego. Entonces, aquellos resultados intermedios antes del producto final, que yo saco de la matriz de problemas, ¿no? Evidentemente los indicadores de desempeño están relacionados a la matriz del problema, ¿no? Cuando yo he planteado los objetivos, ¿no? Los he sacado de la matriz de los macroproblemas. Entonces, los resultados intermedios, ¿no? Que corresponden, que están en el segundo nivel en el segundo tipo de resultados, es decir, los que me van a llevar finalmente al producto, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a referir concretamente el indicador de desempeño resultado? Se va a referir a cambios en el comportamiento o en la actitud del beneficiario y evidentemente en constatar el cambio en ellos. O sea, voy a medir, cuando yo tengo indicadores que me indiquen
el cambio de comportamiento, de actitud del beneficiario y luego una certificación del cambio, es decir, que efectivamente, algo que me mida que efectivamente ha cambiado, ahí estoy hablando de indicadores de resultado. ¿Y cuándo hablaré entonces de indicadores de impacto? Hablaré entonces, primero, qué cosas son los indicadores de impacto. Son resultados a nivel de fin o de la visión de la institución, ¿no? Es decir, los indicadores de desempeño de impacto implican un mejoramiento significativo y en algunos casos, no siempre, en algunos casos que perdura en el tiempo, que ya queda, en alguna condición o característica que tiene la población. Entonces, los indicadores de desempeño de producto van a... ¿Cuáles son? Son aquellas variables que me permiten cuantificar qué cosa. Si las actividades que yo emprendí han tenido un resultado, ¿no es cierto? Un producto que yo he esperado, un resultado que beneficia al grupo objetivo, ¿no? A la población objetiva que yo definí, y luego en qué magnitud la beneficia. Cuando yo tengo indicadores que me miden si la acción que yo emprendí beneficia y en qué magnitud beneficia a la población objetiva, tengo un indicador de desempeño de producto. Cuando tengo indicadores de desempeño de resultados, ¿cuándo los tengo? Entonces, cuando tengo variables que me cuantifican cambio en el comportamiento del beneficiario y me certifican efectivamente este estado de cambio, estoy hablando de indicadores de desempeño de resultados. Y cuando hablo de impacto, hablo de aquellas variables que me permiten cuantificar un mejoramiento en la condición y en la característica de la población. Entonces, estos tres indicadores son los que normalmente yo debo tener. El que me mide si mi acción genera un resultado, ¿no? Genera un beneficio y en qué magnitud. Aquellas que me miden un cambio en el comportamiento de la población y la certificación de estos. Y luego el impacto, que implica efectivamente un mejoramiento y en algunos casos ya un tema perdurable en alguna condición o característica de la población en base al resultado o fin de la institución. Entonces, estos tres indicadores son los que yo tengo que tener en general siempre en cuenta cuando hago un sistema de monitoreo. Y luego pasaría a hablar ya no de los indicadores, sino de las dimensiones de desempeño. Y estas dimensiones de desempeño van a ser básicamente 4. ¿Cuáles son? La primera, eficiencia, eficacia, economía y calidad. ¿Qué cosa va a ser la eficacia? La eficacia se va a referir al grado de cumplimiento de los objetivos del plan. Es decir, se refiere al grado de cumplimiento de objetivos acorde a una intervención a nivel de propósito, es decir, a nivel de objetivo general. Entonces, el cumplimiento de objetivos relacionado en un nivel de objetivo general, eso es eficacia. No necesariamente la eficacia va a considerar los recursos con los que va a contar la institución, ¿no? Sino simplemente el cumplimiento de objetivos en base al objetivo general, ¿no? Al objetivo específico estratégico general. En base a este objetivo estratégico general, yo voy a referirme al grado de cumplimiento de estos objetivos y ahí estoy hablando de eficacia. Evidentemente aquí no hablo de recursos necesariamente. Luego tengo ¿qué cosa? La eficiencia. ¿De qué hablo cuando estoy hablando de eficiencia? Bueno, la eficiencia va a describir la relación básicamente entre dos magnitudes, ¿no? ¿Cuáles son estas dos magnitudes?
pues la producción física de un producto y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar el nivel de ese producto. En cristiano, en términos mucho más sencillos, es la relación que va a existir entre mi resultado que va a impactar, o sea, el resultado, el beneficio que yo estoy generando en la población y aquellos insumos o recursos que yo necesito dentro de mi organización para poder hacer ese producto final, ¿no? Para poder hacer ese beneficio que estoy generando. Luego voy a hablar de qué, de una dimensión económica. Y va a estar relacionado esta dimensión básicamente a la capacidad de una institución de poder generar y movilizar todos sus recursos financieros para el logro de objetivos, para el cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando yo tengo una institución que genera y moviliza y administra adecuadamente sus recursos financieros, estoy aquí en la dimensión económica del desempeño. Y la calidad, que es una dimensión específicamente relacionada al concepto de eficacia, ¿no? Que se va a referir a la capacidad para responder en forma rápida y obviamente adecuada a las demandas que va a tener el usuario o el beneficiario o el administrado de acuerdo al nivel de administración de gobierno en el que me encuentre. Entonces, estos son los 5 dimensiones de desempeño que yo tengo que tomar en cuenta para poder llevar a cabo un proyecto, un plan que sea exitoso. Evidentemente no lo es todo. Yo puedo plantearme dimensiones de desempeño distintas. Puedo plantearme indicadores de desempeño distintos, pero yo he dado, digamos, lo básico y lo que más utilizo yo en la administración pública: eficacia, eficiencia, economía, calidad, resultado, ¿no? Producto, resultado, impacto. Sobre el impacto, solo mencionar una cosa más. Generalmente, no tenemos sistemas de evaluación de impacto en nuestro país, por alguna razón que solamente se puede entender desde la idea de apatía, desgano, falta de capacidad dentro de la institución pública. No se hacen sistemas de evaluaciones de impacto. Sí de producto, sí de resultado, pero no de impacto. Y aún las de producto y de resultado son pocas. No sé. El gran problema de nuestra gestión pública, y esto sí lo he mencionado en sesiones anteriores, es que no se evalúa. No se evalúa. Ese es el gran problema en nuestras instituciones. Los proyectos, los programas, los planes no tienen un sistema de evaluación, ni de impacto, ni de resultado, ni de producto. Excepcionalmente, a veces sí tenemos impactos y productos y resultados, pero de impacto no he visto. Y eso es un reto para los que van a ser funcionarios públicos, para los que se están formando, el ser conscientes de que las evaluaciones, el sistema de evaluaciones de impacto también es importante. Bueno, hemos hablado un poco sobre el proceso del planeamiento, sobre cómo se hace y qué tengo que tomar en cuenta para poder hacerlo. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.